Hola, buenas tardes. Hoy es 26 de marzo y desde mi hogar en la ciudad de Pergamino dirijo este mensaje a quien quiera oír y acompañar la histórica causa que vengo llevando adelante como víctima de fumigaciones con agrotóxicos en mi ciudad, en mi pueblo. Soy Sabrina Ortiz y en la audiencia de hoy mis abogados solicitaron la inspección judicial como prueba útil y dirimente a la hora de despejar dudas frente al avance inexorable del proceso hacia su etapa final de alegatos y sentencias. Y conseguimos algo histórico para los juicios ambientales, y es nada más y nada menos que el recorrido personal por el lugar de los hechos de los 3 integrantes del tribunal encargado de juzgar la contaminación y el impacto a la salud a la que nos sometieron durante años las 9 personas acusadas en este juicio. Los jueces bajarán de su estrado para caminar las calles de los barrios fumigados de Pergamino y observar con sus propios sentidos lo que padecemos desde hace tanto tiempo las víctimas de este modelo agrícola que deja enfermos y muertos de a centenares cada año en los pueblos fumigados del país. Pero para eso necesitamos del apoyo de todas y todos. Debemos cubrir todos los gastos de traslados de nuestros abogados y toda aquella logística que demande esta prueba tan importante para nuestro pedido de justicia. Si te llega este audio, seguramente es porque algo tenés que ver con esta lucha, que no es solo del colectivo Paren de Fumigar Pergamino, sino de miles y de miles de personas, entre ellas niños y ancianos, sometidos de manera sistemática a vivir en estas zonas de sacrificio, como son los pueblos fumigados en cada rincón de la frontera agrícola argentina. También te llegará un flyer con el alias para el financiamiento colectivo de esta causa. La cuenta está a mi nombre, Sabrina del Valle Ortiz, y cada aporte que recibimos está exclusivamente destinado a financiar estos gastos mencionados de cada audiencia, de un debate oral y público que se inició el 2 de febrero sin tener certeza aún su culminación. De mi parte, les dejo un abrazo grandote y gracias, gracias, gracias. Un abrazo colectivo para todos y todas. Sábado 28 de marzo 2026, acá en Radio Parque Vida en FM 105.9. Mi nombre es Willy Cáceres, me acompaña en la mesa Marcela Blanco, la productora. Muy buenas tardes, Y bienvenidos, en los controles, bienvenidas a sorpresa. todos. Hoy con nosotros Vanessa Arecayo. Muy bien, Vanessa. Medio que bajó ahí el volumen, ¿no? La productora, Vanessa Arecayo. Para generar Un un clima. chan chan, unas trompetas también. Y recién abríamos con la charla que tuvimos hace ya unas semanas y parece que pasara mucho tiempo, y sin embargo no fue hace tanto. Hace un par de semanas hablábamos con Manuel Fontenla a propósito de la presentación de su libro Las mentiras del litio, en una semana que tuvimos una carga extra por todo lo que viene a representar este intento de modificación de la ley de glaciares, tanta gente que ha quedado silenciada. Y escuchábamos después de la charla con Manuel Fontenla a las chicas de la Resistencia decir, bueno, no vamos a callar porque somos
la resistencia, y de eso se trata, de no callarse, de seguir caminando juntos, juntas, juntes, abrazándonos, cuidándonos unos a otros, y a los que nos necesitan extender nuestro brazo si quedaron atrás, traerlos con nosotros, y a aquellos que están sufriendo, acompañarlos, abrazarlos, darles mucho amor, como es el caso de Sabrina Ortiz, que está ya pasó la audiencia número 9 del juicio por delitos ambientales en Pergamino. ¿Y por qué mezclo todo? Porque todo tiene que ver con el extractivismo, ese extractivismo que quiere llevar a todos puestos. Y por eso, esta intro, quizás larga, como acostumbro a hacer todas las cosas, hablar y hablar y hablar, pero es necesario que sepamos qué es lo que está sucediendo, así como lo que pasa, lo que pasó en Jujuy y lo que está aconteciendo, porque no es la primera vez. Y vamos a hablar con Mercedes Llamas, Comunidad Pueblo Tilán, Volcán de Volcán, en la Jujuy. comunidad, en una de las comunidades de Jujuy. Ujú. Bueno, y un apellido que se escuchó ya hace unos años, vinculado a la familia del ex gobernador Morales. Cuando revisás los antecedentes, ya hubo intentos de desalojo, pero ahora las máquinas se hicieron presente y estos despojos, estos desalojos de las comunidades, de los pueblos, y entendemos así de qué se trata el extractivismo. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Hola, buenas noches, bien, Un placer hablar bien, bien, bien. un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Sí, sí, de verdad, muy entristecida por todo lo que nos sucedió. Esto no es de ahora, ya viene sucediendo de hace años que andamos con las denuncias tras denuncias, este, que nos acusan, que nos corren, nos quieren sacar las tierras. De verdad que años antes mis abuelos estaban ahí, después fueron mis padres y ahora nosotros. Esta vez fueron y tiraron las casas, tiraron todo, los sembradíos, entraron máquinas del señor Gustavo Bárcena, entraron y tiraron todo. Sí, De verdad, muy mal. yo justamente hacía mención a que esta es una situación que se repite. Bueno, ahora lo lograron y los han desplazado ustedes. ¿Cuál es la situación de la comunidad ahora, habiendo recibido este atropello por parte del señor Bárcena, que es pariente de Gerardo Morales? Sí, de verdad la situación está muy densa en este momento. Estamos esperando lo peor, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en toda esta lucha, porque mis abuelos vivieron desde años ahí, sembraron, cosecharon todo, rompieron las casas, nuestros antigales, todo lo que teníamos. Así que, pero no vamos a caer, la hemos logrado sacar a esta gente, pero se fue, pero estamos con ese temor a que en cualquier momento vuelva el Señor. Así que ya teníamos una orden de una perimetral con él. En el 2020 intentó tirarnos tiros, estábamos todos mujeres, teníamos una perimetral con él. Aún así, él violó esa perimetral y entró ahí en el lugar. Mercedes, una pregunta. Ahora, ¿con qué orden, o mejor dicho, con qué argumentos fueron a desalojarlos a ustedes con las máquinas? De verdad que nunca nos citaron, no había citatorios, no había nada. Lo que mi hijo bajó un rato a comprar, porque él es mi hijo el que está más permanente ahí, porque yo por el tema de mi trabajo me vengo acá al pueblo, pero mi hijo, bajó a comprar en toda la mañana, a vender los choclos y a comprar. Cuando volvió a subir, ya la han tirado las casas, las dos partes, casi la mitad de las casas. Pero el argumento de ellos no tiene nada, no tienen un papel nada más firmado por la jueza de este pueblo, nada más, que es la señora Gregoria Bustamante, pero no tienen nada, en fiscalía no tienen nada. No es una jueza tampoco dictada de allá de la ciudad, nada. No tienen orden de desalojo, nada, no tienen nada. Era el único papel que tenían, nada más.
¿Y ustedes han recurrido a alguien para efectuar algún tipo de amparo, alguien que los apoye en la cuestión legal para poder recuperar o para poder alojarse en otro lado? Sí, nosotros tenemos nuestro abogado, porque nosotros ya desde antes sufríamos estos atropellos, así que tenemos nuestro abogado y él maneja toda esa parte y de verdad que él hasta el último momento estaba en la ciudad mientras hacía los papeleríos, todo, y él nos dijo que no hay nada. ¿Por qué nos tiene que sacar? No hay nada, así que tuvieron que irse, se fueron. Hasta el momento está así tenso, en cualquier momento que baje, no le mandamos a mi hijo solo porque este hombre maneja un arma, en cualquier momento va a suceder lo peor. ¿Y cuál sería el interés o los intereses que hay en torno a esos lugares? Los intereses son como en todas partes, este, las mineras. Las mineras, porque ahí además hay una mina de cal que cada vez va avanzando más a nuestro territorio. Cada vez se aproximan y tiran desechos de cal, todo es, el interés es quitarnos el agua. Ya anduvo también familiar de ese tal Gustavo Bárcena, anduvo por ahí por lugares, de otros lugares que tienen, anduvo citando a la gente, queriendo hacerlo firmar para que salgan, pero hay gente que, algunas sí firmaron, algunas no, algunas están bien preparados, bien instrumentados como comunidad, como aborigen, este, no salieron, no firmaron. Así que eso, las mineras, quitarnos el agua, como todas partes, avanzar con las minas. Bueno, Mercedes, nosotros te agradecemos este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Vamos a seguir al pendiente, vamos a hablar cuanto antes para saber cómo continúa esta situación y bueno, y dejar en claro que nosotros siempre hemos tomado y repetimos sábado tras sábado que tuvimos ese aviso por parte del Tercer Malón cuando estuvo en la ciudad de Buenos Aires, ya hace varios años, avisándonos que era un laboratorio y que se iba a replicar en todo el territorio. Y así lo fue, y así lo es porque cada vez que lo recordamos fue tal cual y se cumplió tal cual. Lo que nos impacta es que todavía Gerardo Morales, no siendo gobernador de la provincia de Jujuy, sigue moviendo algunos hilos y todo el tiempo estamos teniendo noticias, porque lo mismo pasa con Nahuel Morandini, con Roque Villegas, con la persecución legal que hay con ellos, por una historia totalmente casi anecdótica que tiene que ver con las redes sociales. Me parece muy importante seguir en contacto bueno, e intentar que esta comunicación y esta información llegue a lugares donde no llegaría de otra manera. Bueno, Mercedes, sí, estamos muy lejos en cuanto a distancia, a kilometraje, pero nuestro corazón siempre está con nuestros hermanos y hermanas de Jujuy porque tenemos un afecto muy grande. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo para vos y para la comunidad de Pueblo Tilián. Gracias a ustedes, muy agradecida por comunicarse y por, de verdad, por apoyarnos, por estar con esta lucha. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, Igualmente, gracias. hablábamos recién con Mercedes Llamas, ella es de la comunidad Pueblo Tilián, ahí en el volcán Jujuy. Y bueno, cuando yo la presentaba me quedé porque me llamó mucho la atención hoy buscando información. eh, Encontré una del 2016, donde se repite este apellido, Bárcena, familiar de Gerardo Morales, también. Era lo que contaba Mercedes, eh, armado, intentando desalojarlos. Y esto que tiene que ver, para que nos despertemos de una vez, que tiene que ver con todo lo que sucede en nuestro territorio, en el territorio que habitamos. Y en la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad que por ahí parece tan lejos, en la comunicación se notaba con Mercedes,
tan lejos de Jujuy, pero estamos tan cerca de todo lo que nos pasa. Y antes de venir a la radio, recordaba, porque hemos hecho una publicación de Basta de mutilar nuestros árboles, y María Angélica Di Giacomo decía, como nos han dicho tantas veces, conocer lo que defendemos. Tenemos que conocer lo que defendemos. Ese árbol que tenemos en la vereda lo tenemos que conocer, porque ese árbol es memoria, es parte de la naturaleza, es lo que nos da un respiro en tiempos de cambio climático, de agotamiento, de agobiamiento. Es lo que contiene de las lluvias, es lo que nos contiene, es lo que nos protege del sol. Bueno, acá estamos hablando de una comunidad en Jujuy que vive ancestralmente con todas sus familias de las economías regionales. Y viene alguien y dice, no, bueno, vamos a hacer minería. Y no hay mejor manera que desplazarlos, que violentarlos. Y después escuchás que los ambientalistas son no sé qué y no sé cuánto por defender la ley de glaciares. Hay toda una violencia instalada. En cuanto alguien se levanta y alza la voz, te dicen sos violento, sos ambientalista estúpido, idiota, no sé cuántas cosas ahora empiezan a circular, porque antes eran hippie, bueno, van cambiando los insultos, van encontrando una variedad, muy poca variedad en cuanto al vocabulario, que es tan rico y tan extenso, que yo me quedo muy corto a veces, pero bueno, esta gente que tiene en su responsabilidad conducir las vidas de un país, que son casi 46, 47 millones, no son 50, como dijo una legisladora, que también los legisladores se burlan de quienes se exponen y ellos no tienen espejo para ver las cosas que dicen ni hablar si tuviéramos acceso a eso que escriben para que sea sancionado. Barbaridades, esas barbaridades de las que nos tenemos que despertar y hacernos cargo y no tener miedo. Como decía la canción, la resistencia, no nos van a callar, de ninguna manera nos van a callar. Callan a uno, otro hablará, otra hablará y cada vez más fuerte. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Por el camino, decía Mateo de la Vega, una canción maravillosa, una canción hermosa, llena de amor, llena de abrazo, de compañía. Por el camino del perdón, dice en una parte, y es tan importante. Ahora, como hemos aprendido y lo tenemos muy arraigado, perdón, todo bien, obviamente, es necesario. Ahora del otro lado tiene que haber arrepentimiento, porque vemos que hay mucha gente que va pergeñando y va haciendo maldades. Y en estos últimos tiempos, una reflexión personal, nunca vi que se jacten de tanta maldad. Porque antes hasta te la careteaban un poquito, te abrazaban, te sonreían, te decían síganme, qué sé yo, que no los voy a defraudar y todas esas cosas. Ahora te están diciendo, te voy a aplastar, te voy a sacar todo, y si te opones a lo que yo digo, sos un traidor, no sé qué, tantas cosas. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 4912 1059, 4912 1059. Podés escuchar y ver toda la programación de Parque Vida en la www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn para escuchar radios FM o cualquier aplicación en la que puedas escuchar esta radio que te hace bien. Y los programas y todo lo que tiene que ver con nuestro contenido, el de Ecológicamente exclusivamente, tiene su canal de YouTube en @ecológicamente_ok, mismo nombre tiene el perfil de Instagram. ¿La productora ya tiene una llamada con una amiga? Estamos ¿La tenemos en línea? Sí, sí, exactamente. Bueno, este es el mes del compostaje, ¿no? Comenzó el 22 de marzo hasta el 23 de abril. Y bueno, para charlar un poquito de esto, de compost, de semillas, de soberanía alimentaria, estamos en comunicación con Clapi. Ella es de La Plata y es del intercambio de semillas. Hola Clapi, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan?
placer oírlos de nuevo. Mira, Clapi, los dos sabíamos, pero absolutamente los dos al mismo tiempo. Cuando terminó de presentarte, sabíamos que venía tu saludo, bajamos el volumen del retorno porque dijimos, nos revienta. Esas ganas que tiene Clapi siempre y que celebramos porque estamos en tiempos de contagiar esas ganas, ese volumen bien arriba. Adelante. El volumen es porque uso el altavoz, como cual viejo, me molesta el celular en la mano, entonces me es más fácil hablar con el teléfono ahí a distancia. Ah, bueno, yo Clapi no me hago cargo de eso de viejo, ¿eh? No, lo digo abiertamente. Igual ya me conoces, así que no lo puedo evitar. Envejecemos juntos, muchachos, qué mejor. Sí, es verdad. Bueno, Clapi, contá cortito para si alguno se está sumando en este momento y nunca escuchó ecológicamente, ¿qué es el compost? Bueno, el compost es un proceso natural en el que la materia orgánica se transforma en tierra fértil, en abono, una materia que se puede utilizar tranquilamente para tu huerta, para mejorar los suelos, para darles mejor estructura incluso. No es necesario tener huerta, no es necesario tener una chacra para compostar, eso es un mito de acá en la China. Podés compostar y podés echar la tierra en el canterito de tu vereda, en ese árbol triste que está entre el cemento, en una plaza, llevarla a una huerta comunitaria. Hay lugares donde directamente te recolectan el compost, la podés usar en tus macetas, en donde quieras, no hay excusa. Compostar es un hábito, es tener un tachito diferente, un tachito para lo común y un tachito para lo que va a la compostera, y después ese tachito se llena y lo llevas a la compostera. Así que el hábito no es difícil ni complicado, te lleva exactamente el mismo tiempo que te llevaría a tirar esas cáscaras a la basura, esas cáscaras de huevo, ese cartón, esas hojas secas. Es exactamente el mismo trayecto. Excelente. Orgánicos de origen vegetal. Sí. ¿Con cáscara de huevo o sin todo cáscara lo que es de huevo? hoja, pasto seco, el pasto cortado, también hay un mal uso de el pasto recién cortado va a la bolsa, y pues no, si naturalmente se va descomponiendo y transformando en tierra nuevamente. Las hojas secas, que tan bonito ahora que viene el otoño, no las embolsen, pónganlas en un rincón ahí atrás de esas plantas viejas que tienen, que sola se va a transformar. Bueno, traigo esto justamente como decía al iniciar la charla, porque es el mes del compostaje, entonces está bueno aquellos que ya tomaron el hábito de separar los residuos, de separar lo que es reciclado, limpio y seco por un lado, la basura por el otro, un buen momento y un buen tiempo de decir, bueno, empiezo a separar mis orgánicos también y hacer compost, o como bien dijiste, llevarlo a la compostera. Así que quería que vos nos cuentes esto, que hace, ¿no?, a generar menos residuos, y es muy importante. A veces cuesta un poquito cambiar un hábito, pero es un hábito que nos va a bendecir, que va a generar algo bueno. Por eso quería traerlo. Totalmente. La mitad de todo lo que vos tirás en la bolsa negra esa horrible es compostable. La mitad. Y te quita esa, ¿viste? Esa agüita horrible y el olor feo que tiene el tacho también, porque eso queda en la compostera. No es que huele en las composteras, sino que al hacer el proceso correcto no va a estar haciendo eso que no debería en tu cocina. Excelente. No más juguito en la basura, no más olores raros, no más bichitos. Excelente. Bueno, y hablando de una buena tierra y de una soberanía alimentaria, estamos ya a vísperas de el intercambio de semillas. Número 22. Bueno, contanos un poquito, ya nos dijiste, nos habías adelantado que no va a haber feria, como en todos los inter, pero bueno, tiene algo particular el inter, inter número 22. Bueno, primero y principal es nuestro 6º aniversario.
Ah, Desde el 2020 que estamos, este mes cumplimos 6 años de estar intercambiando semillas y de esta comunidad hermosa, así que es un montón. Imaginen que pasamos por toda la pandemia, por un montón de situaciones, así que ya estamos más que unidos, establecidos y con identidad propia, una comunidad de huerteros que no solo son de La Plata, porque también vienen de otras localidades, que comparten todo el tiempo, 24/7, en un WhatsApp y en redes sociales, sus experiencias con la huerta. Con la huerta, con las nativas, con los polinizadores, con los frutales, con todo lo que tiene alrededor, el compostaje obviamente, y todos esos todos esos saberes se comulgan en una comunidad y yo soy la guardiana de ello y luego lo voy llevando a las redes sociales para que nada se pierda de toda esta riqueza que hay dentro de tantas personitas. Clapi, ¿querés pasarnos la dirección? ¿Dónde lo van a hacer este año? ¿Ya se mudaron de la plaza? ¿Por este o en los Por este, próximos? Por este. Bueno, por este. Primero y principalmente yo soy la que organiza la movida, coordinar la feria, coordinar el intercambio, difundir y qué sé yo, me lleva un montón de laburo. Y como anduve malita de salud, pues preferí priorizar salud mental y ir a lo sencillo. Lo hacemos en casa, en el patio. Que para colmo, mi patio tiene huerta, tiene gallina, tiene el perro que es re mimoso, está lleno de frutales, de arbolado, de nativa. Podés interactuar con los pichichos, con las gallinas, con la tierra, todo en el mismo instante. Así que ya es un lugar que la comunidad ha ido ocupando antes. Así que no es un lugar ajeno del todo. Sí, obviamente entramos menos personas y sí, obviamente no nos daba el espacio para la feria, pero no significa que dejaremos de intercambiar. Claramente lo vamos a seguir haciendo en donde fuere. Así que mañana la cita es a traer semillas, a traer plantitas, si no tenés, a traer materiales, insumos, todo lo que sirva para la huerta, un guante, un compost, un abono, vieron los desechos de los animales, de oveja, de gallina, de caballo, hojas secas, hojas de rasca, a traer biopreparados, algún purín de ortiga, algún purín de algo, algún biofertilizante, las macetitas de esas viejas que estás acumulando, puedes cambiarlas por semillas, por plantines, por arbolitos, que todo sirve. Lo que a vos te sobra, tal vez al otro le falta, y entre todos nos armamos una huerta biodiversa, rica y llena de variedades. ¿Cuál es la importancia del Clapi? La importancia es que las semillas sigan circulando libremente, que estén y sigan siendo patrimonio de la humanidad y que el acceso sea libre, que vos no tengas que conseguir el único punto en el que las entregan porque ya no hay más lugares donde conseguirlas, que no tengas que pagar un producto que está privatizado y monopolizado. El poder cuidar también y guardianar toda la diversidad de semillas que hay, porque las variedades que se encuentran en un intercambio son múltiples. Yo la primera vez que fui a un inter, creo que yo llevaba una variedad, que era selga lo primero que cultivaba, y me traje 30 tipos de semillas. Entonces, en la verdulería o en la dieta común, te dicen que lo que tenés que consumir son 2 o 3 verduras, lechuga, tomate, y resulta que tomate hay de todos los colores, resulta que lechugas hay de un montón de tipos de sabores y texturas. Entonces, el mantener este guardianaje y cuidado e intercambio de semillas permite que todas estas semillas sigan multiplicándose y sigan sosteniendo generaciones, porque antes era normal que la familia tenga los frascos de semilla y con eso alimentaban las generaciones seguidas. Nosotros recuperamos un poco de eso, sí, dentro de esta urbanidad, dentro de otros tiempos, pero no es imposible y tampoco lo es cuando lo haces colectivamente. Entonces por ahí a mí se me dieron las semillas de zanahoria, a otros se le dieron las de lechuga, a otros se les dieron las de caléndula, a otros se les dieron los ajos y entre todos seguimos manteniendo y cuidando toda esa
genética que tienen las semillas y potencialidad que tienen de alimentarnos, de cuidarnos, de resguardarnos. Hay un montón de industrias que dependen de la materia prima que proviene de alguna vez una semilla. No solo es alimento, soberanía alimentaria es alimento, es reconocer que hay emprendimientos, reconocer que hay comercio, que hay localidad, que hay territorialidad, que hay una identidad y una ancestralidad detrás de cada semilla. Bueno, y Clapi, no diste coordenadas para poder estar llegando allí a tu hogar, que estás abriendo tus puertas en este inter. Bueno, nosotros estamos en Los Hornos, localidad de La Plata, en calle 155, número 1066. Desde las 2 de la tarde hasta que anochezca vamos a estar. Cualquier cosa, duda, pregunta o si se les olvida la dirección, pueden vernos en las redes sociales como Intercambio de Semillas LP, en Instagram, Facebook, YouTube, cualquiera. Incluso si googlean aparece. Así que estamos ahí a disposición, incluso para saber qué llevar, cómo prepararse, si quieren empezar a esquejar plantitas, si se olvidan qué pueden llevar, si quieren empezar a manguear qué semillas pueden conseguir. Ahí está todo a disposición todo el año y los inters son eventualmente, así que no hay que perdérselos. Excelente, la invitación está hecha, te agradecemos muchísimo, siempre es un placer escucharte, estar en tu compañía y que nos cuentes todo esto, Clapi. Así que bueno, si el Señor permite, seguramente pasaremos, no te voy a prometer nada, acá me está mirando Willy, así, bueno, vamos a intentarlo, viste que ya una vez me lo propuse y llegamos, pero bueno. No, totalmente. No estoy y con aparte, mucho quórum. Esta vez yo te dije, cualquier cosa te quedas a dormir en casa, tenés habitación, así que lo que Willy dicte creo que no va a estar suponiendo nada en este caso. Como que ya nosotros nos organizamos. Gracias, bueno. Clapi, hasta luego. Yo me voy, me estoy retirando, quédate hablando con Marcela. Bueno, Clapi. Y ya que estamos, aprovechar para reiterar, bienvenidos al mes del compostaje, es una celebración ciudadana. También @mes del compostaje en todas las redes sociales, hasta TikTok y Twitter está. Pueden sumarse y conocer las formas de compostar, porque el compostaje ocurre de un montón de formas, en un montón de lugares, nacionalmente e internacionalmente, así que pueden ir conociendo la movida, pueden animarse, también es una comunidad muy bonita, así que bienvenidos a compostar, a conocer esta forma de transformar los residuos en recursos, y muchas gracias por el espacio, siempre. Gracias a vos y bueno, estamos en contacto y siempre el aire de Ecológicamente y de Radio Parque Vida está a disposición. Abrazo grande, Clapi. Besito. Chao, nos vemos, un abrazo. Chao, Willy. Bueno, hablábamos con Clapi de Intercambio de Semillas La Plata y la invitación está hecha allá en Los Hornos. Así que, bueno, todos aquellos que quieran llegar, y ha pasado la dirección muy rápido, pero pueden entrar @Intercambio de Semillas LP en Instagram y en Facebook, y ahí van a encontrar la ubicación. Y justamente cuando hablamos de intercambio de semillas, hoy que charlábamos antes de llegar al programa con unos amigos muy amados y hablamos de cómo comer sano. Todo lo que nos rodea está contaminado, o mucho de lo que comemos está contaminado y no nos alimenta. Bueno, en estos intercambios, Clapi mencionaba algo fabuloso, y es la libertad de que esas semillas sigan circulando porque son patrimonio de la humanidad. Bueno, hay gente que quiere patentar que ha patentado las semillas y que dice, esto es mío, esto es una creación mía. Mira vos, dice uno, mirando la naturaleza para que está, si es perfecta por donde la mires. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9.
nos vamos a hablar con Cecilia Galace. Ella es coordinadora de la Reserva de Bosque Nativo Semilla Madre en San Marcos Sierras, Córdoba. ¿Cómo estás, Mercedes? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Acá Ceci, está estoy en una etapa que Ceci, Ceci. sí, estoy cambiando los nombres. Es terrible, No, ¿eh? me encanta porque me dijiste todo el nombre bien y después me dijiste, hola Mercedes. Sí, y tenemos Fue un honor. una amiga que se llama Silva y le digo siempre Silvia. El apellido es Silva y yo le digo Silvia. Bueno, ya está. Claro. Estoy en una etapa así complicada para recordar los nombres. Los leo bien, pero después cuando los tengo que decir sin leer me cuesta un montón. Hablábamos de eso. Contanos, para adentrarnos ya en esta historia del bosque, recuperar un bosque, qué significa eso y bueno, y que conozcan que también hay otra manera de luchar contra este extractivismo voraz. Wow, todo eso tengo que contarte. Bueno, ¿qué tal? Hola, gracias por llamar primero que nada, gracias por este momento y hola a toda la gente que está escuchando. Acá desde el Monte Cordobés, de lo que queda de nuestro Monte Cordobés. Y tu introducción me lleva a algo que me pasó hace poco, que es que alguien me tildó de ambientalista, como si fuera algo malo. Y para mí el ambiente es la vida, es la lucha constante de la comida, de respirar, de poder producir, de los derechos humanos. O sea, está atravesado el monte por todas las instancias de la vida y de la lucha que hoy tenemos contra el extractivismo, ¿no? Y ¿cómo introducir esto? Bueno, yo les podría decir que en Córdoba es uno de los lugares que tiene el mayor índice de deforestación del mundo, no de Argentina, del mundo. Creo que ahora nos están ganando allá en la zona de Palestina y todo eso, creo que ahí hicieron un desastre mucho mayor, pero bueno. Hay un mapa de 1904 que mostraba que el 70% del territorio cordobés era monte nativo. En el 2010, cuando se aprueba la ley de bosques y se empiezan a hacer los primeros relevamientos y empieza a haber toda una camada de gente que empieza a darse cuenta de que hay que defender el monte, nos damos cuenta de que quedaba un 11% de bosque nativo en buen estado de conservación. Y hoy, 16 años después de esos relevamientos y en medio de estas crisis tan grandes y con tantos incendios y bueno, muchas más cosas, nos queda menos del 2%. O sea, los lugares que ustedes conocen en Córdoba, que son hermosos, que están llenos de bosque nativo y que tienen estos ríos increíbles, están en peligro porque cada vez tenemos lugares que están más aislados, somos islas de monte nativo y eso es lo que nosotros estamos cuidando. Semilla Madre, que está en San Marcos, estamos a 14 kilómetros de San Marcos, en un lugar que se llama El Salto, y este lugar que cuidamos tiene 82 hectáreas, no es un lugar tan grande, pero para nosotros es bastante. Hace 100 años este lugar esto es un lugar que estuvo habitado todos estos años, hasta tenemos data de familia que vivía acá hasta hace unos 120, 130 años, y todo este lugar, o por lo menos las partes más bajas, eran chacras de papas, de cebolla, de maíz, y se comía mucho lo que es el monte nativo de acá, la algarroba, el chañar, el mistol, cosas que por ahí en Buenos Aires suenan como muy folclóricas de las chacareras, o ¿no? Para nosotros acá son el cotidiano, son el alimento, ¿sí? Y eso es un poco lo que estamos tratando de defender un alimento ancestral, un alimento que tenía que ver con el pueblo originario de acá, con los comechingones, los mal llamados comechingones. Vos cortame cuando quieras, porque yo soy una máquina. No te quiero cortar porque la pregunta que te voy a hacer a continuación no es que va a cortar, pero sí va a invitar a una reflexión con todo lo que nos estás contando, que es maravilloso. Bueno, entonces este territorio que hace 100 años era chacra,
una parte grande, y que además está atravesado en una parte por el ferrocarril que iba de Capilla a Cruz del Eje. Por lo tanto tuvo grandes deforestaciones de árboles grandes, de quebracho blanco, de algarrobos, de los árboles de madera muy, muy dura. Toda esa zona que se fue recuperando sola cuando el dueño actual, que se llama Marcial, compró este terreno en el año 94, él dejó que vuelva el monte. Él trató de no tocar, de que el monte se recupere solo. Y de eso ya pasaron casi 32 años, y hoy tenemos un bosque intermedio, un bosque, o sea, tenemos toda una parte de bosque muy antiguo, con árboles de 300 y 400 y 500 años, y tenemos toda otra parte, que era donde estaba la chacra, que son unas 6 u 8 hectáreas, que ahora es todo un bosque bastante importante de plantas nativas que les puedo nombrar, pero que la mayoría de la gente de Buenos Aires por ahí no la conoce. Yo crecí en Buenos Aires y me vine acá hace 13 años, y ahora es un bosque de quebracho blanco, mistol, algarroba, tusca, tintitaco, cactus gigantes que se llaman ucles, piquillín, ¿no? Todas esas cosas que aparecen en las canciones. Eso es lo que nosotros hoy tenemos acá del cotidiano en nuestro monte. Y esa es nuestra manera de resistir, ¿no? Poder cuidar este lugar que se está restaurando solo, y que, gracias a que se está restaurando solo, es un gigantesco semillero. Y por eso el nombre, por eso se llama Semilla Madre. Es un gigantesco semillero. Nosotros, con varias personas con las que trabajamos, yo trabajo con Natalia Luca, que es una ingeniera forestal, trabajo con otra chica, Valentina, que es bióloga y que trabaja muchísimo también por cuidar el monte, y con varias personas más que nos vamos interrelacionando. Bueno, hace unos 10 años decidimos armar la reserva como reserva. Hoy estamos cumpliendo 10 años de la reserva, y también trabajar mucho en lo que es la alimentación del monte nativo, o sea, el alimento que da el monte, ¿no? Todos estos frutos de algarroba, mistol, chañar, tusca, bueno, hay muchas hierbas acá que por ahí ustedes conocen, como el burrito, el incayuyo, el poleo, el cedrón, y muchos otros más que yo ni conocía antes y que fui conociendo en la medida en que me fui metiendo en el monte, y que me fui haciendo monte. Y entonces me fui dando cuenta de esto, ¿no? De la interrelación muy profunda que hay entre lo que es llamado el ambiente, con todos los pueblos originarios de acá, ¿no? Con los comechingones, los annavirones y los ranqueles, los ranculches, y con todo el conocimiento que tenemos sobre lo que es género, lo que es el patriarcado, sobre las personas campesinas. Bueno, estamos atravesados por todas las líneas, ¿no? Cualquier línea que me tires, de la megaminería hasta el mar, creo que nos atraviesan a todos, ¿no? En este momento tan complejo a nivel nacional y a nivel mundial. Ceci, te quería Sí. hacer una pregunta, invitarte más que nada a una reflexión, porque vos hacías mención a un año determinado. En algún momento decías, nosotros acá en Córdoba teníamos un porcentaje de bosque nativo. Después pasamos a tener tanto, y ahora tenemos muy poquito porcentaje de bosque nativo en Córdoba. Y esta reflexión, yo que trato de unir todas las piezas siempre, hace muy poquitos minutos, al comienzo del programa, pasábamos una charla muy interesante que tuvimos con Manuel Fontenla. Él es licenciado en Ciencias Sociales y presentó hace muy poco su libro Las mentiras del litio. Y Catamarca hace 30 años que tiene extracción de litio, justamente. O sea que sabe y conoce la provincia de minería. Catamarca es pobre. Cuando hablamos con la gente de Somos Monte Chaco,
también nos cuenta que Chaco sufre la deforestación, los agrotóxicos por la expansión en algún momento, hemos hablado con nuestro amigo Diego, la expansión agrícola, y también son muchas décadas y Chaco es una de las provincias más pobres. Ujú. Y ahora pregunto, para reflexionar, imagino que Córdoba, habiendo perdido todo el bosque nativo que perdió en esta historia, es una provincia que está llena de dinero. Mm. ¿Y cómo sabes que está llena de dinero? No, es una... Vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo al revés. La provincia del Chaco o la provincia de Catamarca son pobres, Sí, pero los dueños de los terrenos sí, donde se está haciendo la explotación sí. no son pobres. Ahí está, muy bien. Bueno, en Córdoba pasa lo mismo. No, bueno, ahí está. En Córdoba pasa lo mismo. Discúlpame que te interrumpa, te agradezco porque ¿sabés qué pasa? Que recién hablábamos, antes de empezar el programa, vamos a articular bien. Antes de empezar el programa, Dale. hablábamos con unos amigos muy amados y yo le decía, a veces es muy difícil que la gente entienda qué es lo que sucede. Y está buenísimo porque mencionamos Catamarca, Chaco, ahora Córdoba. Entender qué es lo que nos pasa, porque no es lo que vos dijiste, no es un número nada más, un porcentaje. Perdimos tanto bosque nativo, tenemos de todo y sabemos en Córdoba de todo tipo de extractivismo, mineras, agrotóxicos, todo, agricultura con agrotóxicos, fumigaciones, Todo. urbanización. Soja a morir hay acá. Bueno, digamos, para los que le gustan los datos, y después te dicen fin, bueno, listo, el fin está muy cerca, si siguen con este tipo de modelos. Vos estás hablando de una recuperación, de la parte más bonita, más linda, es esto de poner el cuerpo y decir, bueno, vamos a recuperar y la lucha se hace haciendo crecer algo que intentaron matar, de alguna manera. Sí, no entendí la... No, me refiero a que bueno, a que la reflexión tenía que ver con esto, Sí. con las tres provincias que nos hablan de desarrollo, nos hablan de progreso y bueno, y justamente la mayoría de la gente es pobre y tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, muchos problemas de salud también, porque eso no es menor, porque una cosa va atada Claro. de la otra. Bueno, ustedes Sí. hacía la reflexión porque es muy interesante saber que no pasa solamente en un lugar con determinada actividad, que las actividades tienen una vinculación muy estrecha y tiene que ver con esto del despojo. Claro. Ya, para ponerlo desde otro punto de vista, San Marcos es una de las ciudades más turísticas de la zona norte de Córdoba, ¿no? O sea, más allá de que uno conozca Carlos Paz o Cosquín, que son como los lugares más conocidos, San Marcos es un lugar muy conocido como un punto turístico por esto, porque tiene un hermoso río, porque tiene bosque. El turismo es una de las cosas más extractivistas que hay. Desde que San Marcos se convirtió en un lugar turístico, modificó muchísimo toda su idiosincrasia, ¿sí? San Marcos antiguamente era un pueblo que tenía frutales y verdura, ¿no? O sea, hacía todo orgánico la mayoría, y durante muchísimo tiempo, mientras funcionó el tren hasta los años 70, era un gran proveedor de frutas y verduras para Córdoba. Después de los años 70, en los 90 se construyó el dique de Capilla, el Cajón. Y ese dique hizo que el agua que llegaba a San Marcos fuera menos, que esté medida, que no fuera el agua que corría normalmente, sino que ya empezaron a controlar la cantidad de agua que venía para este lado. Y eso hizo que muchísimas chacras se murieran, porque no les llegaba la cantidad de agua que necesitaba. O sea, estamos hablando de esto mismo, de los glaciares que están hablando ahora, es lo que nos vino ocurriendo en Córdoba hace 50, 60 años. ¿Mm? Es lo mismo, o sea, yo te la canto así una tras de la otra, cómo viene el tema de la sequía y de cómo esa sequía está programada para deforestar los lugares y poder llegar a la minería. En Córdoba hay una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, entonces acá todavía no lo pueden hacer tan abiertamente, pero están preparando el terreno. Y nosotros venimos parando a las mineras, porque hay muchísimas, o sea, Córdoba tiene
muchos de estos metales nuevos que se están poniendo de moda, ¿no? Los metales raros, en distintos lugares. Entonces en San Marcos, que se vuelve un pueblo turístico con poca agua, porque la verdad es que no hay tanta agua, empieza a haber una extracción cada vez más fuerte de lo que es el territorio, ¿no? Cada vez hay más casas, cada vez hay más piletas. Es como una cosa muy contradictoria. Hay menos agua, pero hay más piletas. Hay menos agua, pero hay más casas. Hay menos agua, pero hay más turismo. Es muy extraño, ¿no? Eso nos lleva a que cada vez haya menos monte. Y cuando hay menos monte, hay menos agua. En Córdoba, al revés de los glaciares, o sea, en Córdoba no hay agua de deshielo, ¿sí? Pero sí hay, las cuencas hídricas de Córdoba se alimentan de las lluvias y el monte se llena de agua, gracias a que está el monte, o sea, gracias a que están los árboles, gracias a que está todo ese ecosistema muy rico que va haciendo que el agua penetre dentro de los cerros y genere las cuencas que después van a ser las vertientes, que después van a llenar un arroyo, que después van a ser los ríos. Si no hay monte, el agua pasa de largo, el agua hace un efecto que se llama tobogán. Si hay monte, si hay árboles, si hay el ecosistema, el monte hace efecto esponja, se queda con el agua y la va alargando de a poquito en esas vertientes que van alimentando los ríos, que van alimentando los arroyos, que van alimentando los ríos. Entonces, solo el año pasado, el 2024, el año pasado, se quemaron 40.000 hectáreas en Córdoba. Y no se quemaron porque alguien tiró un pucho, se quemaron a propósito, y todos nuestros amigos y compañeros que están en las brigadas, que están en los bomberos, que están en las distintas grupos de los barrios, de los pueblos, de los distintos parajes que estuvieron parando el fuego con los cuerpos, vieron muchas veces cómo dos tipos en una motocicleta con un bidón prendían fuego acá y no los podían identificar, o como ciertos grupos que son parte del gobierno, de golpe donde estaba ese grupo, se volvía a prender fuego, fuegos que se estaban extinguiendo y que de golpe se volvían a prender medio mágicamente. Entonces hay un plan de deforestación por incendio y hay un plan de que esos terrenos que fueron incendiados tienen un objetivo, que es o los emprendimientos inmobiliarios, o la soja, o la minería, al final. Entonces nosotros venimos viviendo ese extractivismo y ya cuando uno piensa, ¿no? Que no, a vos te dicen ambientalista, no sé qué, porque yo lo que quiero cuidar es la vida de todas las personas y de todo el monte. Porque si no nos quedamos sin agua, sin comida, sin vida, ¿no? Sin esto. Yo acá tengo la suerte de tener un cielo súper estrellado y no sé si llegan a escuchar los grillos. Sí. Sí. No se escuchan motores, ¿sí? Se escuchan los grillos. Bueno, cuando empieza a haber emprendimientos inmobiliarios alrededor de los lugares, perdemos el silencio, perdemos la oscuridad de la noche, perdemos la cantidad de aves y de animalitos y de insectos que están alrededor de las casas, que se van haciendo sus propios ecosistemas, ¿no? Que se cuidan entre sí. Todo eso se va perdiendo. O sea, hay mucha gente que viene acá. Nosotros tenemos un sistema de voluntariado y tenemos un sistema de visitas. Mucha gente que viene acá y dice, uy, hace mucho que no veía un sapo. Un sapo. Hace mucho que no veía un sapo. ¿Hace cuánto que no ven un sapo? Pregúntenselo. ¿Hace cuánto que no ven un sapo? Una cosa tan sencilla, ¿no? Y claro, un sapo, si hay agrotóxicos, si el agua está contaminada, si no tiene terreno donde meterse, desaparecen. Si no hay insectos, no hay sapos. Tan sencillo.
Y parece una tontera, pero nos marca un montón de cosas de cómo estamos viviendo hoy, de cómo se está viviendo en las ciudades, de cómo se está viviendo en los pueblos. Pero bueno, otra vez me fui. No, pero Tráiganme de vuelta. no, pero Ceci, es re interesante porque es necesario hacer todo ese repaso para que entendamos que todo lo que existe a nuestro alrededor tiene una razón de ser. Es fundamental, estemos donde estemos. Por eso nuestro esfuerzo es siempre ir uniendo cada uno de los territorios, porque no es casualidad lo que sucede con nuestros hermanos y hermanas en Mendoza, en Chaco, en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, mismo en la ciudad de Buenos Aires, porque vos recién hacías y estabas haciendo mención del bosque y nosotros tenemos ahora a nuestra amiga María Angélica Di Giacomo de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que está invitando a los vecinos y a las vecinas a hacer un relevamiento de los árboles de su manzana, para ver si están mutilados, para ver si tienen una poda agresiva. Ay, Y es no se las fundamental. podas, ¿no? Totalmente. Y entender, por eso yo antes te invitaba a esa reflexión, entender que detrás de todo eso hay un negocio que es para muy pocos, pocas. Es para muy pocos y pocas. Pero hay negocios. Y esto de ahora, que pasa a ser como el nuevo insulto, esto de decir ambientalistas, yo recién me hacía una anotación porque digo, de acá un tiempo, y ahora me acordaba de nuestro amigo, poeta, músico Sergio Albino, de acá algún tiempo ya, si siguen, no va a haber más ambientalistas, van a estar los shoppingistas defendiendo, no tiren abajo los shoppings, que son nuestra reserva ecológica. Claro, porque si siguen con la urbanización, con la cementización y con todo esto que también mencionaba Ceci, con el turismo, es algo que también pasa en Tierra del Fuego. Hay cosas que se hacen Sí, para el turismo y los habitantes de Tierra del Fuego no tienen, como por ejemplo el gas. Y vos decís, bueno, estamos en una situación que tenemos que conocer para poder defender. Si no, estamos complicados. Así que no te vas por las ramas porque al contrario, no, nos gustas. Nos gusta mucho eso de seguir reflexionando. Es muy necesario. está bien. Sí, no, pero a veces me voy como de lo que por ahí ustedes quieren conocer de Semilla Madre o de lo que nosotros hacemos aquí, y me voy un poco a la geopolítica o a la política nacional y ya me pierdo un poco de contarles un poco qué es este lugar o qué es lo que hacemos acá, ¿no? Adelante, porque además Y, y tienen eso es, muchas cosas interesantes, justamente el lado, ese lado que queremos conocer, porque si no nos cargamos mucho, entonces hay un lado hermoso y bello para compartir. Adelante. claro, como lugar de resistencia. Nosotros nos plantamos bastante en ese lugar de ser, eh, de tratar de construir lo que queremos que sea y no estar todo el tiempo defendiéndonos de lo que no queremos. También, ¿no? Estar en los dos lugares, pero tratar de construir lo que queremos que sea. Y en ese tratar de construir nos dimos cuenta que necesitábamos un banco de semillas para poder hacer un buen vivero y que el vivero tenga plantines de las especies nativas necesarias para las reforestaciones y también de formarnos nosotros en lo que tiene que ver con reforestar, ¿no? En lo que tiene que ver con restaurar el monte nativo, que es lo que yo por lo menos vengo haciendo hace 10 años, en formarnos, en pensarnos de nuevo, en observar, en entender cómo funcionan los ecosistemas y este en especial, que es el monte del noroeste cordobés, y en ese formarnos ir ayudando a otros sitios que han sido devastados a entender cómo funciona un ecosistema después de una devastación, ¿no? Después de un incendio o de que haya pasado una máquina o que haya pasado alguna cosa así extraña. Ahí se mete un ruido ahí. Bueno, entonces en ese tratar de entender cómo funciona todo, vamos produciendo un vivero de plantas nativas para poder ayudar. Nosotros no necesitamos plantar aquí, ¿sí? Nosotros hacemos plantines, pero aquí no es necesario, porque acá se regenera solo. Pero sí estamos trabajando muy fuerte en regeneración en otros lugares que sí pasaron incendios, dentro de lo que es San Marcos,
Capilla, La Cumbre, San Esteban, bueno, todos los pueblitos alrededor nuestro, y venimos trabajando fuerte con algunos pequeños poblados dentro de lo que es el río Quilpo, que es el río más importante de acá de esta zona, que fue, digamos, hubo parte de esas 40.000 hectáreas que se quemaron, son muchos son de ese lugar, ¿no? Dentro de lo que hoy es la reserva Quilpo, que es una reserva gigante que tiene 11.000 hectáreas. De esas 11.000 hectáreas se quemaron alrededor de 4 o 5.000, un montón, o sea, se quemó un montón. Y bueno, eso es una de las cosas que hacemos. También después lo que hacemos es tratar de aprender y reproducir las técnicas de cosecha, recolección de frutos y semillas y hierbas nativas para poder hacer dulces, arropes, otras producciones que tienen que ver con el monte. También hacemos un dentífrico, también hacemos un repelente de insectos, trabajamos mucho con la jarilla, que es una planta nativa muy, muy, muy interesante, que es una planta que levanta el yodo y muchas sales de la tierra, entonces es una planta que ayuda mucho con los dolores articulares y musculares, que desinflama, que es antifúngica. Entonces, bueno, hacemos varios productos con jarilla. Y nosotros no recibimos ningún subsidio de ningún lado, entonces nuestra manera de poder seguir adelante es ir haciendo productos que se puedan vender. Y también trabajamos desde lo que es el turismo comunitario, que es bien diferente del turismo extractivo, ¿sí? Es un turismo donde nosotros llevamos gente a caminar. Justamente vengo de una caminata y fuimos acá a uno de los cerros de acá con un grupo muy reducido de personas, fuimos con 5 personas, y vamos contando cómo funciona este cerro, digamos, cómo funciona el ecosistema de este monte nativo, y les vamos contando, bueno, eso, cómo son las plantas de acá, por qué funcionan de esta manera, cuánta agua toman, cómo se interrelacionan, todas esas cosas. Así que si anda por Córdoba y quieren venir a pasear, esto se llama Semilla Madre, la reserva, y estamos en San Marcos. Y bueno, hacemos muchas cosas más, pero ya me parece que por ahí vamos. Te vamos a ir a visitar, sin dudas, porque es una invitación. Aparte es maravilloso eso de construir mientras otras destruyen. Bueno, hay gente que se ocupa de construir, así que te agradecemos, Ceci, este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, sobre todo después de una caminata, porque imagino que eso también cansa un poquitito. Sí, cansa porque además las guías las hago yo y imagínense si estoy hablando todo esto ahora, imagínense todo lo que hablé a la tarde. Y te hicimos hablar un montón. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, y seguiremos en contacto, como le decimos a cada una de las personas que pasa por Ecológicamente. Bueno, muchísimas gracias por este momento y bueno, los vuelvo a invitar cuando quieran, vengan a conocer la reserva, vengan a conocer San Marcos, que es hermoso. Acá hacemos un montón de caminatas. Te tiro una más. Nosotros estamos dentro de un espacio que se llama Sendas de Turismo Comunitario. Somos un grupo de gente que vive en San Marcos, que hacemos recorridas desde lo comunitario, ¿sí? Desde cuidarnos, desde cuidar los lugares, con un turismo más receptivo, con un turismo más cuidadoso, ¿sí? Más de estar en armonía con lo que estamos mostrando. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo para vos cuando quieran. Y para toda la gente de ahí de la reserva. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Ceci Galace, ella es coordinadora de la Reserva de Bosque Nativo Semilla Madre en San Marcos Sierras, Córdoba. ¿Y qué hacemos? Le digo a la productora, porque tenemos que aprovechar esto que surge. Bueno, tenemos en la mesa un placer para nosotros, la conocimos en nuestra estadía en Uspallata con la productora Marcela Blanco, Eugenia. Eugenia, viniste acá para defender, para seguir defendiendo el agua.
el agua y la memoria también, porque bueno, estuvo el 24 de marzo, que también era una fecha muy importante para nosotros, traer nuestra presencia, por lo que nos ha estado sucediendo, que bueno, creo que acá se habló mucho y les agradezco muchísimo porque fue una gran ayuda para nosotros cuando hemos tenido todos estos presos políticos y todo este corrimiento que está haciendo el gobierno de Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo, de lo que son los derechos humanos y de lo que es el Estado de Derecho. En Mendoza llevamos 33 presos políticos. Mi compañero fue uno de ellos, pero bueno, también he visto que le pasara esto a mis amigos y todo eso. Y bueno, nada, fue muy fuerte en el acto del 24 escuchar la canción, las canciones, ¿no? de la memoria, sobre todo, ¿no? La canción de los dinosaurios de Charlie, y pensar que el año pasado, a esta altura del año, estábamos en la clandestinidad con mi compañero tratando de tomar la decisión de entregarnos o no a la ley. Y con un compañero preso en condiciones terribles porque estaba quebrado, estaba con una gangrena en un pie, se le estaba haciendo una gangrena en un pie, y decir, bueno, ahora 1 año de que pasó eso, podemos estar en esta marcha increíble en donde se vio toda esa cantidad de gente que realmente, bueno, no sé, yo viniendo de un lugar más chico nunca había visto una marcha tan gigantesca, y sentir que la memoria está ahí viva, fuerte, y que la gente está sosteniendo este nunca más que se pronunció ya hace 50 años de esta manera y en este contexto tan tremendo en donde en todos lados estamos viendo que resurgen los fascismos, que resurge la violencia dentro de nuestro tejido social. La verdad que ha sido algo, ¿cómo decirlo?, transformador, porque me vuelvo con una esperanza que la verdad que no tenía cuando venía para acá. En los momentos, refuerzo para quienes nos escuchan y por primera vez o quienes se suman, ella es Eugenia Segura, viene desde Upayata, Mendoza, y cuando vos hablas de presos políticos, hablamos de personas que han sido detenidas, perseguidas judicialmente por defender el agua. Aclaremos, porque es muy importante tomar la dimensión de lo que significa. Vos defendés el agua, pasás a ser un enemigo. Como nos decía recién Ceci Galace, desde Córdoba, me llamaron hace poco, nos contaba ella, ambientalista. Ya pasó a ser un insulto. Eso venía escuchando, ¿no?, lo que estaba hablando ahí la compañera, y adhiero a todo lo que dijo porque son muy parecidas las situaciones, un poco diferente el ecosistema de alta montaña al del monte cordobés, pero en todo lo demás es idéntico, y es muy extraño el fenómeno porque nosotros hasta hace poco decir ambientalista era un honor, la sociedad lo tomaba como algo positivo, como algo que sentía que nosotros estábamos defendiendo los bienes comunes que son de todos, ¿no? Y bueno, después de una fuerte campaña de demonización, sobre todo después del 2019, que en Mendoza hicimos ese mendozazo que dio vuelta al mundo, donde logramos recuperar la ley 7722 que protege el agua, a partir de ahí, ¿no?, empezaron con una campaña terrible en los medios y en todo eso, y han logrado convencer a buena parte de la sociedad de que nosotros somos como una especie de enemigo interno, lo cual es extrañísimo porque somos personas, vecinos y vecinos, personas que estamos conscientes del problema, la amenaza y los riesgos irreversibles que implica destruir cuencas de agua, glaciares, montes, humedales, todos los componentes del ecosistema. Y bueno, nos encontramos de pronto ante una realidad que parecía, no sé, una película distópica de las peores, no sé, que nunca jamás nos imaginamos que íbamos a vivir. Y la verdad que bueno, gracias al apoyo de la gente hemos podido sacar a cada uno de los presos políticos, porque bueno, cada vez que se chupan a un compañero,
o a una compañera, estamos ahí haciendo guardias permanentes hasta que no lo sacan, no paramos. Y bueno, eso obviamente también distrae y nos saca un montón de energía de la pelea mayor, ¿no? Que es por seguir defendiendo los bienes comunes y todo, pero a la vez nos da esta fortaleza de decir, bueno, ya no son los 70, ya vamos a estar ahí, no se van a poder llevar a ninguno en el anonimato, nadie va a volver a ser una presa quieta en un lugar silenciado, ¿no? Y eso como luchadores realmente nos ha transformado. Ya, es distinta la forma de resistir que tenemos en los territorios en los que estamos sufriendo toda esta persecución y este hostigamiento judicial, porque bueno, nos ha hecho crecer un montón humanamente. Esta tarea de que a cada uno de los compañeros cuidar que regresen a sus casas y a sus vidas, y bueno, estamos en esta situación, ¿no? Mencionar a Federico Soria, justamente a Cornejo, Mauricio Cornejo, que insisto con algo importantísimo, tiene el mismo apellido que el gobernador, pero no tiene nada que ver, bueno, son perseguidos. Y también aprovechamos siempre el espacio de Ecológicamente para mencionar a Roque Villegas y a Nahuel Morandini de Jujuy, que son perseguidos políticamente, uno por publicar un tuit haciendo un chiste sobre la esposa del ex gobernador Gerardo Morales, y el otro por compartir un flyer. O sea, estamos hablando de persecuciones por cosas que uno podría decir, como nos comentaba y nos reflexionaba recién Eugenia, parece una película de ciencia ficción. Y vos decís, compartió un tuit. Y cuando nosotros repetimos lo de tuit, porque es algo gravísimo, porque es una red social en la que no participa una persona. Sin embargo, está muy claro que hay persecución. Porque Nahuel Morandini había participado de las marchas como docente justamente en defensa de los problemas salariales que había. Así empezó la historia que terminó con la llegada del tercer malón en Buenos Aires. Bueno, también Naum Vargas y Díaz, el compañero Sí, Díaz, claro. en Chubut. Sí. O sea, vemos que se va replicando, y por eso yo hacía mención, te comento Eugenia, nosotros nombramos siempre al tercer malón porque una vez una anciana de las comunidades de Jujuy nos dijo acá, estando en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, nos dijo, nosotros defendemos el agua y defendemos a la comunidad, pero no solamente nuestra comunidad, defendemos a toda la comunidad, porque lo que pasa en Jujuy es un laboratorio que se va a replicar. Bueno, pasaron nada más que 2 años y la intensificación y la aceleración que se ha pegado es realmente asombrosa, a tal punto de una palabra tan simple como ambientalista pasó a ser, como para ellos, un insulto. Cuando vos querés levantar la voz o decir, che, no, pasás a ser un revolucionario, un tendencioso, no sé qué, querés adoctrinar a la gente. Y con esto termino y te dejo hablar, pero cuando hablamos de defensa del agua, leía una nota en la página de Telesur Sí. que dice, Chile, que los legisladores y legisladoras de Argentina mencionan como tenemos que aprender de nuestros hermanos chilenos que están en la minería. Bueno, Chile podría ser el primer país de Sudamérica en quedarse sin agua para el 2040. Exactamente. Esos ejemplos de los que nos hablan, eso, che, mirá que nosotros venimos acá con con la llave del cofre de la felicidad, diría Silvio Soldán. Bueno, para las personas que somos grandes, otros ni me entienden, pero bueno, tengo la llave de la felicidad. Bueno, sepan que hay un estudio que advierte que Chile podría ser el primer país de Sudamérica que entre en un profundo estrés hídrico. Es gravísimo. Estamos hablando del 2040, estamos en el 2026. Exactamente, y esa es una de las razones por las cuales también no le han renovado el contrato a Mecorot, y también se comprueba que ha sido absolutamente nefasta
nefasto el plan de privatizar el agua, mandarla a la minería, a los cultivos de palta, a los monocultivos, a los distintos monocultivos de Chile y secar el ecosistema que hay en el medio. O sea, entubaron todos los ríos, los arroyos, le pusieron precio a cada gota de agua y el que no puede pagar tiene que elegir entre regar el malbón o bañarse, no sé. Y realmente es terrible lo que ha sucedido. Esto también es una realidad que se nos presenta en la Argentina como una avanzada fuerte de la empresa Mecorot y que ya tenemos el ejemplo palpable en Chile de que esto no funciona. Así como los mendocinos tenemos el ejemplo palpable de que en San Juan eran dos oasis y ya perdieron uno y están en vías de perder el otro. Entonces, nosotros en Mendoza somos 3 oasis. Hasta ahora hemos venido repeliendo todos los intentos de que ingresara la megaminería en nuestro territorio. Este año ha sido fuertísima, no solamente la persecución y todo eso, sino la avanzada que han hecho a nivel del andamiaje legal para facilitar el saqueo y de la zonificación que han hecho de los territorios para decidir qué zonas son sacrificables y cuáles no, lo cual para nosotros es terrible porque ninguna zona es sacrificable y menos el río Mendoza, del que beben 3 de cada 4 mendocinos. Y ese es el lugar en donde nosotros estamos custodiando ahí las nacientes del río. Entonces, francamente, ya con los ejemplos, con el diario del lunes, de lo que ya pasó en San Juan, con este derrame que han tenido ahora recientemente, que lo han ocultado, pero la Universidad Nacional de Cuyo hizo los estudios, todo, y bueno, demostró que habían echado toneladas y toneladas de lavandina para tapar un derrame de cianuro, porque no hay otra forma de que llegue la lavandina a esos niveles en los ríos naturales. La lavandina no existe en la naturaleza. Y eso, bueno, nada, que implicó una mortandad de peces, todo, es un indicador clarísimo de que hubo otro derrame y lo taparon. Lo silenciaron justo en el momento en que Mendoza estaban tomando la decisión, nuestros legisladores, de darle vía libre a los proyectos megamineros, tanto en el Oasis Norte como en el Oasis Sur. Entonces, bueno, nada, o sea, ¿cómo hacer para volver a despertar esa conciencia que tuvimos muy fuerte, que la seguimos teniendo? Yo sé que la seguimos teniendo en alguna parte porque somos habitantes del desierto y sabemos que el agua es sagrada para nosotros, pero bueno, ante este sistema, ¿no? que nos anestesia permanentemente, que nos confunde, que corrompe hasta el mismo tejido social, ya no solamente los estamentos más altos del poder, sino hasta los mismos pueblos y la misma vida cotidiana de todos nosotros. Bueno, cómo despertar y volver a encontrar esa fuerza que tenemos, que sabemos que está ahí. Mendoza es un gigante dormido, lo demostramos también hace poco con la marcha del contracarrusel de la vendimia, que fue impresionante para nosotros. Fueron alrededor de 15.000 personas marchando por el agua en el centro de Mendoza. Lo demostramos con las 2 gestas libertadoras que hicimos por el agua, donde nos fuimos caminando desde los distintos territorios de la provincia a decirles no cometan la barbaridad y la estupidez de aprobar estas leyes, porque nos va la vida en esto, nos va el agua en esto. Y bueno, no los logramos convencer a los legisladores, pero sí se fue como despertando gente y se va generando, ¿no?, este movimiento a raíz de las represiones policiales y todo eso que hemos sufrido. Decidimos abrir las acciones a los territorios y hacer en simultáneo todos los días algo en varios territorios, lo cual ha implicado que el gobierno nos mande cantidades de policías a sectores alejados de la provincia, en donde de pronto, no sé, están haciendo un festival, una guitarreada, una marchita, lo que sea, ¿no? Y bueno, eso también ha implicado un desgaste grande para el gobierno y para el poder, porque bueno, ha sido a su vez
despertar muchos focos de resistencia a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Sí, yo recién te escuchaba, entre las cosas que decías era despertar la conciencia, es algo que para nosotros es una duda, siempre le hacemos esa pregunta a todos los que van, todas quienes participan de Ecológicamente, y, y digo, hay un momento en el que uno se tiene que dar cuenta. Quien te está diciendo que lo que trae es muy bueno, si vos decís no, utiliza la violencia y la represión como mecanismo. ¿Qué nos pasa que no nos terminamos de dar cuenta que si alguien viene y me dice, come esto que es muy rico, y yo le digo no, me pega para que lo coma? O sea, hay algo que no está funcionando en nuestras cabezas, que no nos terminamos de dar cuenta, que no puede ser que algo sea impuesto, porque si es tan bueno, ¿por qué me querés obligar a que piense como vos? Entonces ahí empieza un cortocircuito en mi cabeza, lo reconozco, porque no termino de entender cómo se puede naturalizar, y el otro día le escribí a un amigo en común, y le decía, no puede ser que naturalicemos la violencia, que todo lo que viene del otro lado, digamos, bueno, ya está, el insulto está bien, ahora yo digo, che, esto no, con el agua no, no, y te dicen de todo, entonces empezamos a naturalizar que le peguen a los jubilados, todo empieza a estar naturalizado. Esa es la parte que a mí me preocupa. Exactamente, eso que vos estás describiendo en psicología se llama disonancia cognitiva, que es lo que se produce después de que el gobierno, los medios masivos de comunicación hacen un gaslighting permanente, social, en donde ya la gente empieza a perder la noción de su propia percepción de la realidad, y bueno, y empieza a dudar de su propio criterio, y esto es gravísimo, y ese es el quiebre que nos produjeron como sociedad en general. Creo que a partir de la pandemia, ¿no?, se vio como una explosión muy fuerte de esta naturalización de la violencia, de este pulsar permanentemente la cuerda del odio hacia algo, alguien, a un grupo, un colectivo, lo que sea. Y realmente vemos que van pasando un montón de límites que no sé si nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vieran como en este momento la policía le pega a los jubilados, a las mujeres, dirían qué indignidad, en qué indignidad han caído los seres humanos, porque hay un montón de códigos que teníamos como sociedad y como seres humanos, que los hemos perdido en este contexto, que realmente es muy peligroso, porque cuando vemos a lo largo de la historia otras sociedades, en otros tiempos y en otras culturas, en donde ha pasado este mismo fenómeno de demonizar a una minoría, a un colectivo, a lo que sea, que molesta al poder, terminamos mal. O sea, no hay forma de que esto, ¿cómo decirlo? De que esto llegue a buen puerto con esta disonancia cognitiva que estamos teniendo. Entonces, volver a aclarar los puntos, volver a aclarar los tantos, volver a instalar la conciencia dentro de nosotros y plantarnos firmes desde ahí. O sea, yo siempre digo, viste, que antes de hacer una zona de sacrificio, ellos tienen que convencerte de tu propia indignidad, de que sos indigno de tener una vida mejor, de que sos indigno de tener una educación, una salud como corresponde, de que, bueno, de que lo que tenés no vale nada. Es muy parecido, digamos, al procedimiento que hacen los abusadores o los violadores, en otros términos, ¿no? De decirte, mira, no tenés otra salida, esta es la única salida y es violenta. O sea, y es someterte a esta violencia. Y la verdad que no, la verdad que tenemos un millón de salidas. Escuchábamos recién ahí a la compañera de Córdoba contar todo lo que se puede hacer desde lo comunitario, desde la identidad, desde el fortalecer la identidad, porque justamente
así como a las mujeres, como hemos aprendido, ¿no?, de los colectivos feministas y todo, las mujeres que están padeciendo esta violencia, lo primero que hay que hacer es hacerlas recuperar su identidad, su zona de poder, su confianza en sí mismas y en su criterio. Lo mismo tenemos que hacer con el inconsciente colectivo, con la sociedad en general, ¿no? Saber que lo que tenemos es infinitamente valioso y que justamente ellos nos están queriendo cambiar nuestro tesoro, por decirlo así, de todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas las posibilidades que podemos abrir, todas las potencialidades que tenemos, por un callejón sin salida, por algo que claramente no es bueno para nosotros y que bueno, implica también, ¿no?, poner todos los recursos que tenemos como sociedad al servicio del saqueo, ¿no? No solamente, o sea, todo el dinero, o sea, lo están haciendo, para hablarlo con términos del gobierno ahora, lo están haciendo con la tuya, ¿entendés? Esto es lo terrible. Y bueno, desactivar ese mecanismo creo que, bueno, se hace como, gracias por el trabajo que hacen ustedes, porque es una enormidad y justamente uno de los puntos para desactivar esto es a través de la cultura, a través de recuperar los tejidos sociales, las relaciones humanas, la capacidad, ¿no?, de comunicarnos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, y saber que somos parte de eso, que no somos dueños de eso, que no es que está ahí un glaciar para que venga y me lo agarro yo y lo vendo y lo hago plata, lo rompo. No, ¿me entendés? Es como que hemos llegado a un punto realmente delirante Sí. de la condición humana, y lo podemos revertir porque es muy fácil revertirlo también. En realidad creo que la mayoría de los seres humanos mucho más dispuestos a relacionarnos desde el cariño, desde el afecto, a parar esta ola de violencia, pero hay que pararla, hay que plantarse, porque, bueno, la quietud y el silencio terminan siendo cómplices de estos atropellos que estamos viendo. O sea, yo realmente, no sé, cuando veo, el otro día estuve en la marcha de jubilados y todo, cuando veo cómo les han pegado a esas personas, vos decís, loco, es increíble que hayamos llegado a este punto como humanidad, y ya tenemos que dar vuelta a esto, y está en nuestras manos. No es que va a venir a salvarnos, no sé qué. Está en las manos de cada uno de nosotros, en las prácticas cotidianas que hacemos, en todas nuestros roles como que tengamos, ir sembrando se puede hacer de otra forma, se puede hacer mucho mejor, la vamos a pasar mucho mejor si nos tratamos bien, la vamos a pasar mucho mejor si tratamos bien a la naturaleza y al medio ambiente, y es simple, en definitiva. Estamos con Eugenia Segura. ¿Te quedás un ratito más? ¿Hacemos unos minutitos más? Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Y recién, muy de la mano de lo que vos decías, Eugenia, él cantaba que despierte Madre Tierra de una vez este corazón dormido de la humanidad, y bueno, y necesitamos que se despierte porque no nos pasa acá, pasa en el mundo. Hablábamos de naturalizar que maten miles y miles de personas, y lo peor de todo, en nombre de la paz. Sí, realmente es una paradoja que bueno, no es, como decíamos recién, ¿viste? No es la primera vez que pasa, ¿no? Si uno escucha los discursos de los líderes totalitarios a lo largo de la historia, no sé, desde Nerón hasta Hitler o cualquiera, ¿viste? Ellos siempre proyectan un monstruo afuera, pero ellos son la moral, son los perfectos, los que están haciendo, bueno, cosas incluso en nombre de algún dios o de alguna cosa así, ¿no? Y realmente, pues sí, pero loco, a ver, bajemos a la realidad, al principio de realidad. ¿Qué ves acá? Un derramamiento de sangre. ¿Qué ves acá? Un genocidio. ¿Qué ves acá? Un ecocidio. ¿Qué ves acá? Un
producir un daño irreversible, ¿viste? También lo pensaba ahí cuando estuve arriba del escenario en el 24 de marzo y veía toda la gente abajo y decís, bueno, pasaron 50 años, ¿no? Y los 30.000 se convirtieron en esto, no sé cuánto habrán sido, 500.000 personas por lo menos, y vos decís, esas heridas no cesan, no es que producen la matanza y quedan ahí. Y tenía al lado, viste, una compañera mapuche, y claro, y ahí tenés no 50 años, tenés 500 años de la herida que no cesa. Y ves los conflictos bélicos que hay ahora en algunas partes del mundo, ¿no? Y decís, bueno, y estos tienen 5.000 años de conflicto o 3.000 años de conflicto. Y realmente, como humanidad, ya podríamos ir aprendiendo algo, porque a su vez todas esas generaciones han ido dejando testimonios en la literatura, en la música, en las películas, bueno, en todas las formas en las que el ser humano se manifiesta, de que la guerra es un desastre siempre y que es una herida que no cesa. Y siempre nos las venden de la misma manera, ¿no? Porque también vas a ver la literatura y todo eso de la época en donde te exaltan así el supuesto heroísmo, dar la vida por el rey o por no sé qué, en cada caso, ¿viste? Sí, loco, es siempre el mismo truco barato y la realidad es que vuelven en cajones o no vuelven. Y, y bueno, el ser humano ha aumentado tanto la escala de la destrucción que puede hacer, tanto con las armas como con la retroexcavadora, la trépanos y todas las herramientas que usan para destruir a la madre tierra, que realmente tenemos que decirnos basta, tenemos que ponernos un límite, no podemos, o sea, ya no son daños que por más que se perpetúen en el tiempo, digamos, son reversibles porque la naturaleza puede absorberlos, porque la humanidad puede recuperarse. No nos podemos recuperar de los daños que estamos haciendo. Son irreversibles en serio. Y bueno, creo que esté pasando también en este momento, ¿no? La discusión de la ley de glaciares, con las más de 100.000 personas que se inscribieron y que tienen algo para decir, que son razones, son argumentos, son cosas que los que toman las decisiones están obligados a escucharlas y a tenerlas en cuenta. Y que bueno, viste, contaban los que pudieron entrar, yo no pude hablar, soy una de las 104.000 que no dejaron hablar. Contaban que hasta hacían ostensible el no escuchar a los pocos que les dieron la palabra, que estaban, viste, ahí los diputados y las diputadas, viste, scrolleando el teléfono, mostrándose las botas que se habían comprado con el sobre que les habían pagado para fingir que nos escuchaban ese día. No sé. Y realmente, bueno, forma parte también de estos mecanismos de violencia, ¿no? Hacer ostensible el desprecio y la no escucha a todo lo que se dijo ahí, que es valiosísimo desde todos puntos de vista, porque se abordó desde lo científico, desde lo económico, desde lo comunitario, desde lo identitario, desde lo cultural, desde el amor que tiene cada persona de cada territorio por el glaciar que tiene cerca, por el agua que toma, por la comprensión de que todas las cuencas están interconectadas y que básicamente lo que le haces al agua, o sea, básicamente en el planeta tenemos la misma agua desde que se formó el planeta, que va rotando en círculo, y, a veces está en forma de hielo, a veces está en forma de agua, de río, de mar, de lluvia, pero siempre es la misma agua, en forma de ser humano. Nosotros somos 70% agua. Los animales, las plantas, todo lo que conocemos y lo que amamos está hecho de agua. Y es obvio y es evidente que destruirla, y se puede explicar, ¿no? desde todos estos abordajes que hicieron las personas que hablaron muy bien. Hay 1.000 razones para decir, paren esto porque es una locura. Y bueno,
esta forma de violencia, de hacer ostentación, de no te escucho, de te desprecio y todo eso, es parte de lo que veníamos hablando recién, ¿no? De volverte indigno de alguna forma. Y contra eso estamos resistiendo también desde el núcleo mismo de lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? De sostener la zona de dignidad que hay en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Y este ejercicio que estábamos haciendo en el corte, que es fundamental y que tiene mucho que ver con este 24 que vos mencionás, con esa marcha multitudinaria, que tiene que ver con la memoria. Y nosotros decimos desde este espacio que reforzar la memoria de aquellas que sí la tienen, intensificarla, pero en algunos casos activarla, porque hay generaciones que no la tienen porque desconocen todo lo que ha pasado. También es un mecanismo, esto de borrar la historia. Nosotros acá, te cuento, Eugenia, siempre la menciono porque para nosotros fue muy clarificador. Vanina Mariateglia, ella es profesora de literatura latinoamericana y estudia y analiza los escritos desde la llegada de los llamados colonizadores europeos a estas tierras. Y ya existía la palabra en aquellas cartas modernización. Y ellos vinieron y todo el tiempo la comunicación que hacían con su Europa era demostrando que acá había mucha necesidad y que, bueno, que andaban con taparrabos. Lo estoy exagerando, pero siempre era como que necesitaban de su cultura. Y acá había toda una cultura, un desarrollo, una agricultura totalmente avanzada para la época. Y cuando empezás a hacer un repaso, y acá interviene mucho no solamente Vanina Mariateglia, sino nuestro amigo y amado de Tunuyán, que ya ahora voy a recordar el nombre, que todo el tiempo nos ejercita esto de la historia, de la memoria. Cuando miramos qué pasaba en Europa, había mucha destrucción, había mucho vandalismo. Y vos decís, todo el tiempo nosotros vinimos incorporando un montón de cosas diciéndonos, che, tenemos que aprender de los europeos, tenemos que aprender su filosofía, tenemos que aprender de su desarrollo, tenemos que aprender de su manera de edificar. Y nosotros teníamos un montón de cosas acá. Entonces este ejercicio me parece que es fundamental, saber de dónde venimos, pues no venimos de la nada. Había culturas que ya tenían una agricultura totalmente desarrollada. Tenían canales por donde pasaba el agua para no desperdiciarla. Y estamos hablando de miles de años de cultura que fueron devastados, sacrificados. Y bueno, me parece que ese ejercicio es fundamental para entender, como diría nuestra amiga María Angélica Di Giacomo, de basta de mutilar nuestros árboles. Tenemos que conocer para saber qué es qué defendemos, porque si no estamos en un camino sin sentido. Sí, vos sabes que yo una vez me puse a investigar así qué había pasado con todos esos metales que se robaron, digamos, en una escala de pico y pala con energía eólica, porque se los llevaban en barcos a vela, ¿no? Y les tomó 500 años vaciar Potosí, el Fomatina, los mismos cerros de allá, Uspallata, que bueno, nada, han tenido minería jesuítica y todo eso. Y bueno, lo primero que uno piensa, ¿no? Es, bueno, los usaron para adorar catedrales y para hacer todas las cuestiones de la contrarreforma, y sí, eso fue un montón. Pero la mayoría del oro y la plata que se llevaron de América lo usaron para hacer la guerra de los 100 años. O sea, al final terminó siendo un derramamiento de sangre acá en Abya Yala, un derramamiento de sangre en Europa, una maldición para todos ese saqueo que hicieron. Ni siquiera a ellos les sirvió para ser felices, ¿no? Sino, nada, bueno, esto que decimos, ¿no? Que
de alguna manera, ¿no? O sea, arrastraron violencia de una punta a otro del continente. Para hacer eso trajeron a los esclavos de África, haciendo cacerías humanas y secuestros y todo ese horror para finalmente, ¿qué? Matarse entre ellos. Entonces, realmente hay una parte de la humanidad que ahora que no estamos en una fase de saqueo con energía eólica, sino que o de matarse con bayonetas y espadas, sino que tenemos un poder de destructividad tan grande como humanidad, realmente yo creo que podemos hacerlo mejor, estoy segura de que podemos hacerlo mejor que estar destruyendo todo y matándonos entre nosotros, que hay miles de formas, miles de mundos posibles, que a lo largo de todo y ancho de todo el globo hay gente pensando maneras de hacer todo de otra forma, de liberar la energía para que sea limpia, para que sea gratuita, para que esté a disposición de todos, de restaurar ecosistemas dañados, de proteger los ecosistemas que están todavía intocados y que nada, están prístinos es la palabra correcta. Y toda esa gente está, lo que pasa es que no nos la muestran. Lo que nos muestran es, y esto es algo que a mí en lo personal, viste, me ha dolido mucho, de que todo lo que nos hicieron, viste, terminar siendo como una especie de muestra viviente de cómo te puede agarrar el sistema y hacerte pedacitos, viste, y hasta dónde puede dar la crueldad del sistema en nuestra vida humana y ¿cómo decirlo? ¿Viste? No quiero ser ejemplo de eso, ¿me entendés? No quiero simbolizar las víctimas y ser parte de su campaña de amedrentamiento. Y justamente, viste, cuando estaba ahí en el 24, lo veía a Pablo Grillo, que estaba, viste, ahí hablando, caminando, qué sé yo. Así, loco, este es un milagro viviente. Que lo tengo acá al lado, así, 2 idas, 3 idas de donde estoy, ¿me entendés? Está ahí. Y yo sé que a un montón de argentinos y argentinas nos produjo mucho amor, mucho querer que el pibe se sane, querer que el pibe se recupere, querer que el pibe se levante, que vuelva a sacar fotos, ¿viste? Viéndola y sacar fotos. Y con esto que hablamos recién del gaslighting, qué sé yo, creo que el mejor ejemplo que podemos dar a los argentinos de esa operación de gaslighting fue cuando la ministra Bullrich estaba en los programas de televisión diciendo, no, si dispara al piso y la bala rebota y no sé qué, y todos vemos que la trayectoria es directo a la cabeza de Pablo. Y aunque las pantallas mostraran lo contrario, te querían convencer de que la realidad era al revés y te querían dar vuelta a la percepción de la realidad. Eso fue una operación de gaslighting descarada, televisada y que la vieron millones de argentinos. ¿Cómo seguimos sosteniendo esto? ¿Cómo seguimos sosteniendo esto? La verdad que bueno, genera muchas preguntas y las preguntas están buenas porque nos movilizan, ¿no? Y bueno, a su vez también poder ver a eso, ¿no? A Pablo Grillo, que la pasó infinitamente peor que nosotros, que la pasamos mal, pero no tanto. Verlo de pie, verlo sonriendo, verlo sacando fotos, verlo recuperándose, ¿viste? Para mí eso fue el símbolo de que podemos todo. Podemos dar vuelta a todo, podemos ganar podemos limpiar a la humanidad de esta cortina de humo que nos han puesto de odio, de los haters, de los trolls y de esta realidad falsa que nos muestran permanentemente y enfocar en donde sí está pasando, en donde sí están pasando estos proyectos, como comentaba la compañera que estaba antes, ¿no? De otras formas, ¿no? de habitar el monte, de producir cosas, de valorar nuestras hierbas nativas, bueno, lo de la jarida, nosotros acá también tenemos jarida, y bueno, todo eso.
Y vos decís, sí, hay un montón de gente construyendo y haciendo realidad los otros mundos posibles. No es una utopía, no es algo loco que se nos ocurre porque somos soñadores, no sé qué. Hay manos a la obra. Y cada uno de nosotros, cada persona que nos esté escuchando, seguro que también tiene alguna tarea, alguna mano a la obra, alguna idea, alguna cosa por delante que pueda hacer para hacer el mundo mejor de alguna forma. Y creo que ese es el núcleo de la dignidad humana que tenemos que sostener hoy, sea lo que sea y cueste lo que cueste, porque está ahí, la respuesta está ahí, ya la tenemos. Bueno, un placer. Gracias por haber venido, Eugenia. Es inmenso el placer, es muy grande y bueno, en el mensaje está todo dicho. La revolución, la verdadera revolución está con el amor. Para contrarrestar todo este odio es el amor. Y bueno, y el milagro, eso que vimos todos con Pablo Grillo, que realmente fue un milagro. Para decirle a esta gente, y esto corre por mi cuenta, tanto poder no tenés. Sí, aquí estamos de pie. ¿La pasaron bien ustedes en la producción? Marcela Blanco, la operadora, con anteojos. Yo te vi con anteojos, Vane, ¿alguna vez sí? Entonces yo, bueno, quedando para retirarme. Nuestra tribuna, ¿cómo la pasó? Genial. Muy bien. Bueno, de eso se trata. Sigamos formando comunidad, abrazándonos, queriéndonos. Hasta el sábado que viene te hacemos la invitación para caminar juntos, juntas, juntes, queriendo, cuidando, amando la creación. Muchas gracias.